Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir hoy, a los que estáis aquí presencialmente y gracias a los que nos escucháis desde casa. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Isabel Ceniceros, que todos la conocéis, y nos va a hablar sobre las últimas actualizaciones del soporte vital avanzado que se publicaron en 2023. Y nada, espero que disfrutéis y os dejo con ella. Hasta luego. Bueno, buenos días. Gracias. Ahora seguiremos, si hay todavía gente que está entrando, seguiremos admitiéndolos porque no sé por qué no los admite automáticamente. Y bueno, pues os voy a contar un poco. He intentado ver desde el 2015, 2021 y 2022-23 lo que ha ido saliendo las actualizaciones, intentar un poco resumir en qué estado estamos pues actualmente en esto del soporte vital avanzado. Y bueno, pues parece que hemos cambiado con el tiempo a todos los niveles, a nivel social, a nivel personal, a nivel docente y también hemos cambiado y estamos cambiando pues a nivel de actuación, ¿no? Y a nivel de RCP pues hay una política ya desde hace años de ir haciendo pues un poco un state of the art de lo que se sabe, de lo que se publica y de lo que se está estudiando. Y aunque todavía vamos a continuar con las estrategias de cada 5 años sacar unas recomendaciones globales, que esto se puso ya en marcha desde el 2005, pues a diferencia de antes que pues del 2005 al 2010 no salía nada, del 2010 al 2015 no salía nada, pues a partir del 2020, aunque hayan salido después las recomendaciones en el 2021 por el tema del COVID, pues cada año sale una publicación con alguna cosa relevante que pueda significar un cambio importante en cuanto a lo que es las recomendaciones en RCP. Muchas de las recomendaciones, y ya lo sabemos, están guiadas por estudios clínicos y otras son recomendaciones de expertos. Pero verdaderamente trabajar en investigación en RCP pues es algo que es una tarea todavía pendiente y por eso yo creo que alguno de los estudios y el que hoy vamos a presentar, importante que se ha hecho en RCP, pues tiene mucho valor, la verdad, porque no es fácil el poder hacer investigación en esta situación de emergencia. ¿Vale? Un momentito, porque estoy con 2 ordenadores a la vez, porque esto es tan pequeño que si no, no lo veo. Aquí. Para que pase. Bueno, pues tenemos a nivel de recomendaciones, ¿vale? Tenemos las recomendaciones del 2021, lo que salió, bastante resumido y bastante conciso y muy... Sí. ¿Hay una manera de que se haga grande de la pantalla? No, porque la pantalla No, es que no nos deja. No se ve nada. No nos deja. Ahora algunas cosas las vamos a ir ampliando, ¿vale? Pero perdonar, es que están aquí viendo que los que están presentes que lo ven en pequeñito, ¿vale? Entonces, bueno, en el 2021, ¿vale? Pues lo que hemos tenido, ¿vale? Pues ha sido una simplificación y una continuación cuando identificamos el ritmo, en claramente irnos hacia la rama desfibrilable, no desfibrilable y ir estableciendo cuáles son las prioridades en cada uno de ellos. Pensábamos que después de estas recomendaciones, pues la verdad es que no teníamos muchos cambios, pero sin embargo, pues en la rama desfibrilable sí que ha habido bastantes que van a estar orientados, a disminuir los tiempos de pausa y vamos a ver eso cómo lo podemos hacer, que yo creo que es una estrategia importante que debemos implementar y que no está bien implementada a pesar de que ya ha salido desde el 2021. Y luego la estrategia de desfibrilación, pues lo que es en el algoritmo de ritmo desfibrilable refractario, ¿vale? Bueno, a nivel de recomendaciones, bueno, normalmente van dirigidas en estos enfoques, en epidemiología, soporte vital básico, adulto, niño, circunstancias especiales. ¿Por qué? Pues porque a nivel del ILCOR,
¿vale? Pues hay una distribución en grupos de trabajo de los expertos, que son los que van actualizando y leyendo y evaluando todo lo que se publica para después dar pues esas recomendaciones y esas actualizaciones. Y por eso, si las descargáis y las veis, pues sale esto que pone aquí, que es el course, ¿vale? Que es un poco la revisión sistémica que se hace en cada grupo de trabajo de los diferentes puntos o que quedan por definir o puntos en los que se está investigando y qué resultados ha habido y cómo esos expertos han trabajado para llegar a esas recomendaciones. Entonces, pues para resumir esto que hemos resumido ahora, pues hay que leerse cada vez pues como 100 o 200 hojas en las que te va dando diferentes preguntas que se han planteado los expertos, pues cuando ponemos un dispositivo supraglótico, ventilamos continuo o ventilamos seguimos en sincronía, ¿vale? Hay una mano que pregunta. Ah, vale. Y de esa manera es como se va realizando la actualización. Ahora no sé si ahora ya lo podréis ver tampoco un poquito más ampliado, ¿vale? Y un poco yo lo que he hecho es dividir en 4 puntos lo que son las actualizaciones desde el 2021, para ver eso, 2021, 2022 y 2023, que es lo que los expertos y lo que el ILCOR nos ha ido actualizando. Entonces, veremos primero un poquito a nivel general de soporte vital avanzado desde el 2021. Luego me centraré un poquito en los ritmos desfibrilables, que es en los que ha habido cambios más significativos, situaciones especiales que hay que recordarlas porque es importante esas situaciones especiales como tratamiento específico de la causa. Y luego pues dejo un poquito para el final el soporte vital básico, no porque sea menos importante ni muchísimo menos, al contrario, el soporte vital básico es lo más importante que podemos hacer y que podemos empezar, básicamente porque ha habido menos cambios. Si se está intentando pues que a nivel de soporte vital básico, que es algo que se extiende y que se intenta extender hacia la población, pues que verdaderamente los cambios solo se produzcan si son verdaderamente significativos en el cambio de pronóstico vital para el paciente, por lo que supondría de alteración y de cambio educacional que se tendría que hacer, ¿vale? Entonces estamos en el 2021, ¿vale? Y en el 2021, ¿qué recomendaciones, qué actualizaciones, en qué puntos se hizo más hincapié a la hora de sacar las recomendaciones? Bueno, pues se hizo hincapié y creo que se tiene que seguir haciendo hincapié en la prioridad de las compresiones torácicas de calidad y en minimizar las interrupciones y la desfibrilación precoz, y veremos por qué se ha establecido esta significación. Se ha dejado como recomendación que como mínimo consiguiésemos un 60% de tiempo de compresiones durante la RCP y con implementación para que podamos hacer ese control con dispositivos de RCP de calidad, ¿vale? Entonces, esta estrategia de no interrumpir, de solo interrumpir para las acciones principales organizadas y que sea un protocolo, o sea, que cuando nosotros paramos la RCP sea algo que estemos estableciendo para qué la vamos a parar. Y vamos a ver cómo dentro incluso de lo que es la desfibrilación, ¿vale? Que teníamos, pues yo tengo un ritmo desfibrilable, cargo, mientras cargo reinicio la RCP, cuando ya lo tengo cargado hago la descarga, hago la pausa, menos de 5 segundos y reinicio, pues se ha establecido una estrategia en soporte vital avanzado precisamente para reducir esos tiempos. Esos tiempos en desfibrilación son exactamente 20 segundos de pausas cada 2 minutos, añadidos a que además podamos hacer pausas si estamos haciendo 32, con lo cual vamos a añadir las pausas de las ventilaciones y eso hace que muchas veces no consigamos llegar ni siquiera a ese 60% de recomendación de tiempo de compresiones en los 2 minutos que hacemos RCP. Ahora luego, cuando saque un poco el esquema de la actuación, pues lo veremos y os diré un poco cómo se recomienda esa
esa estrategia, ¿vale? Otro punto en el que se hizo hincapié y ya se definió como tal y como modo de actuación es que el manejo de la vía aérea tiene que ser progresivo, que tiene que ir en función de las competencias del reanimador y ha quedado pues ya un poco dicho y escrito qué es lo que se considera ser competente en técnicas de manejo de vía aérea avanzada. Cuando estamos hablando de manejo de vía aérea avanzada, estamos hablando de dispositivos supraglóticos y estamos hablando de intubación, ¿vale? El manejo de los dispositivos supraglóticos es un manejo que es perfectamente competente para cualquiera que pueda hacer soporte vital avanzado y también es un manejo competente para las unidades de soporte vital básico sanitarias, ¿vale? Porque tenemos dispositivos que suponen un manejo de la vía aérea mucho más eficaz, una ventilación muchísimo más eficaz y tenemos dispositivos como para que se puedan hacer a nivel de las unidades de soporte vital básico y mejorar y optimizar ese punto de la ventilación. Y también os anticipo que a nivel de la ventilación se están haciendo estudios clínicos y probablemente en los próximos 3 o 4 años tengamos algunos resultados sobre la importancia de la ventilación durante la RCP, que yo creo que la hemos dejado bastante abandonada, y se están haciendo estudios sobre cuándo debemos realizar las ventilaciones, sobre si debemos o no interrumpir la secuencia 32 y pasar a compresiones continuadas si tenemos una vía aérea avanzada e incluso en qué punto acoplado a las compresiones o a las descompresiones torácicas debemos hacer las insuflaciones. Entonces, se están haciendo estudios clínicos y probablemente tengamos resultados en breve en los siguientes años. En cuanto a manejo de la vía aérea, solo aquellos reanimadores que tengan una tasa de intubación de más del 95%, después de 2 intentos de intubación, deben intentar una intubación. Lo cual quiere decir que alguien que habitualmente no intuba y por lo tanto no conoce su tasa de intubación, no debería ponerse a hacer un intento de intubación, ¿vale? Eso es ser una persona con competencias en intubación. Y luego, sí o sí, independientemente de que vayamos a ser competentes y vayamos a realizar la intubación, no se puede parar más de 5 segundos las compresiones para introducir el tubo. Por lo cual quiere decir que se tiene que hacer la intubación, ¿vale? Realizando la laringoscopia sin parar las compresiones y solamente en el momento de pasar el tubo por las cuerdas vocales es cuando podemos hacer como máximo una pausa de 5 segundos. Porque todo lo demás es parar las compresiones, ¿vale? En un tiempo que perjudica al paciente. ¿Vale? Sí, os recuerdo que a nivel de lo que son las interrupciones de las compresiones, si nosotros hacemos la medición de la presión de perfusión coronaria durante la RCP, ¿vale? Lo cual lo podemos hacer en pocas ocasiones, ¿vale? Pero bueno, en pacientes en los que se está haciendo RCP y se está haciendo cateterismo, se ha hecho mediciones. Cuando hacemos una interrupción en las compresiones, la presión de perfusión coronaria, que es la que permite la recuperación cardíaca, baja a 0. Cuando reiniciamos las compresiones, no pasamos de 0 al máximo de presión de perfusión que podemos conseguir, ni muchísimo menos. Necesitamos varias compresiones en las que va habiendo progresivamente un aumento ascendente de la perfusión coronaria, con lo cual cada pausa que nosotros hacemos en tiempo real después supone una pausa más amplia hasta conseguir la perfusión coronaria del paciente. Por lo tanto, es muy importante que nos concienciemos que no podemos hacer pausas que no sean estrictamente necesarias, ¿vale? Y tenemos que plantearnos verdaderamente si un paciente necesita o no una intubación, si eso le va a costar que yo tenga que hacer 4 o 5 intentos y parar las compresiones para poderlo hacer. ¿Vale? Y en eso se insiste mucho. Otras cosas que salieron en soporte vital avanzado pues fue el incorporar la terapia de rescate con RCP y con ECMO, ¿vale? En aquellos entornos donde se pueda implementar para determinadas causas, como puede ser la trombectomía en el caso del TEM masivo o el recalentamiento después de una hipotermia.
ahora veréis que en el 2023 nos vuelven a hablar de esto del ECMO y se considera que es algo que no es recomendable porque solo se puede hacer por equipos preparados, de expertos, y que todos los resultados que hay no son extrapolables porque son pacientes hiperseleccionados por equipos hiperseleccionados que pueden hacer esa técnica, ¿vale? Pero que es algo que no es factible y que no, de momento no se considera una recomendación. Desde luego nosotros a nivel de nuestra comunidad no lo tenemos disponible, ni nosotros, ni se tiene siquiera disponible a nivel intrahospitalario. Y después, otro punto en el cual se establece también recomendaciones es en que los sistemas de emergencia, ¿vale?, consideren implementar, ¿vale?, dentro, y eso es algo, pues bueno, que ya nosotros hemos hablado pues, en los servicios de emergencia a nivel del Óscar en diferentes ocasiones, establecer unas pautas de criterios para iniciar o para finalizar la reanimación, pues teniendo en cuenta todo el contexto, tanto legal como organizativo o cultural, y decidir cuándo se inicia o cuándo no se inicia un soporte vital avanzado. Nosotros tenemos variaciones a nivel incluso dentro de nuestro propio territorio y dentro del país en los servicios hospitalarios, porque hay servicios de emergencias, pues como el nuestro, en el que tenemos límites territoriales, pero hay otros servicios de emergencia en que se establecen unas áreas a las cuales se llega y otras a las que no se llega y no se accede. Muy bien. ¿Qué más cosas se han hablado y se cambiaron o se le hicieron refuerzo en cuanto fueron las recomendaciones en el 2021? Bueno, pues en minimizar el riesgo de que haya una llama en la desfibrilación con oxígeno, y entonces lo que se recomienda es que se retire el oxígeno a 1 metro del pecho del paciente, ¿vale? Y en el caso de dispositivos supraglóticos o de intubación no hace falta separar el oxígeno ni desconectar el oxígeno, ¿vale? Solamente que sí nos dicen que en estos casos estamos haciendo la ventilación manual con balón de resucitación, que si la válvula de expiración, la válvula unidireccional, tiene salida lateral, ¿vale?, que la salida se dirija hacia la parte externa del pecho del paciente, ¿vale? Entonces, en el caso de los dispositivos de balón resucitador, que la válvula tiene la salida por arriba, no hay ningún problema, pero hay algunos que tienen la salida lateral, ¿vale? Entonces, que si la salida del aire está lateral, que esa salida del aire en el momento de la desfibrilación no se dirija hacia el pecho del paciente, sino que se dirija hacia la parte superior, ¿vale? Esa es la única mención que se hace a lo que es el tema de la seguridad en la desfibrilación, que sabéis que los ingleses en eso son muy exquisitos en el tema de seguridad. En cuanto a lo que es la posición de los parches, también se hace un punto de hincapié, ¿vale? La posición recomendada sigue siendo la posición anterolateral, si es posible. Y lo que sí que se insiste es en que nos fijemos en la colocación del parche colocado a nivel apical y lateral, ¿vale? De manera que tiene que quedar a nivel de la línea media axilar debajo del brazo del paciente, ¿vale? Y esto lo digo porque en muchas ocasiones vemos muchas RCPs en las que algunos de los parches no están a nivel de donde colocaríamos el vector V6 para hacer el electro, sino que se quedan prácticamente casi a nivel abdominal porque se ponen muy bajos, ¿vale? Y no tenemos que olvidar que cuando nosotros estamos hablando de los parches, estamos hablando de 2 electrodos entre los cuales queda el corazón, ¿vale? En los modos bipolares, la onda de desfibrilación va y vuelve y hace un ciclo, pero va y vuelve y tiene que quedar dentro el tejido cardíaco. Entonces, si nosotros, añadido a la impedancia del propio tórax del paciente, la colocación que hacemos es más alejada de donde está el corazón, estamos haciendo que se pierda parte de la energía de la desfibrilación en tejidos donde no va a actuar, con lo cual le llega menos porcentaje de carga de desfibrilación al corazón. Cuando estamos aplicando una desfibrilación habitualmente suele llegar un 4 o un 5%
de lo que nosotros damos al corazón. O sea, le llega muy poco. Entonces, si la colocación de los parches no es correcta y los parches están colocados más bajos o más alejados, a lo mejor solo le llega un 2% a ese corazón y a lo mejor resulta que no es eficaz nuestra desfibrilación porque no le está llegando suficiente carga. Entonces, la colocación de los parches es muy importante, ¿vale? Entonces, hay que colocarlo a nivel de donde pondríamos el electrodo V6 cuando hacemos un electro, ¿vale? Tiene que quedar a nivel de la línea media axilar anterior y tiene que quedar debajo del brazo. Y si hay mucho tejido mamario, se recomienda que la colocación no sea horizontal, sino que sea vertical, ¿vale? De los parches que no son cuadrados, sino que son rectangulares. Entonces, son cosas que nos parecen muy obvias, pero que verdaderamente a veces vas a una RCP y ves la colocación de los parches que es incorrecta. Y si hay que cambiar la colocación de los parches, hay que poner unos parches nuevos, ¿vale? Porque una vez que los parches están pegados, no podemos asegurar que la nueva colocación de los parches no deje parte del pegamento en la piel del paciente y después la superficie de quitar y volver a recolocar no sea verdaderamente eficaz porque no esté totalmente adherida a la piel. Que eso es importantísimo. Los parches tienen que estar adheridos. Y sé que estoy hablando de cosas básicas, pero es que no es la primera vez que ves un parche que está la mitad en la piel y la mitad en el pelo del paciente y está flotando. Y si está flotando, ni registra bien ni administra bien la dosis de la carga, ¿vale? Por lo tanto, creo que en eso sí que tenemos que hacer un esfuerzo. Luego, otra de las cosas que en desfibrilación entraron como recomendaciones en el 2021 era el dar 3 descargas consecutivas en el ritmo desfibrilable presenciado o monitorizado. Pero así como en el 2015 se decía que tenía que ser un ritmo presenciado, monitorizado y con los parches puestos, en el 2021 eso lo hemos cambiado. Si nosotros tenemos un paciente monitorizado con el desfibrilador con disponibilidad inmediata, como puede ser en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de monitorización donde tengamos el desfibrilador al lado, en las unidades de soporte vital avanzado. Si el paciente está monitorizado y presenta delante nuestro y se muere delante nuestro por un ritmo desfibrilable, le ponemos los parches y hacemos la desfibrilación inmediata. Y la desfibrilación inmediata puede ser hasta 3 descargas consecutivas, ¿vale? Y se puede prescindir en esas 3 descargas consecutivas de la RCP, ¿vale? Porque esas 3 descargas tienen que ser tan inmediatas que la colocación de los parches, la carga y la descarga y la administración de las 3 descargas son en menos de un minuto, ¿vale? Y eso es parado, presenciado, monitorizado y desfibrilación en tanda eficaz, ¿vale? Si tenemos que ir a buscarnos un desfibrilador, si vamos a tardar en descargar, si hacemos pausas, porque estamos haciendo RCP, ahora miro, no conseguimos dar esas 3 descargas en menos de un minuto, ¿vale? Entonces, es un paciente que está monitorizado, que si se para, uno pone los parches y el otro está cargando el desfibrilador, ¿vale? Y si persiste el ritmo desfibrilable de parada, damos la segunda descarga y si persiste, damos la tercera descarga, ¿vale? Todo eso tiene que ser en menos de un minuto, colocar los parches y dar las tres descargas. Si no, ya no estamos en ese protocolo de parada presenciada monitorizada, ¿vale? Por lo tanto, si los parches no están puestos, no pasa nada, pero la desfibrilación tiene que ser rápida y eficaz. Y luego veremos incluso el tema que ahora vamos a hablar de la precarga para disminuir estos tiempos, ¿vale? En cuanto a lo que es la dosis de carga, pues se hace en las recomendaciones, en el resumen ejecutivo, no lo veréis, pero en ese course que yo os digo que son 100 y pico páginas, ¿vale? Que os las podéis leer si tenéis una tarde libre, ¿vale? Están en inglés, ya os lo digo, o sea que también hay que echarle paciencia, pero lo que hablan en cuanto a lo que es la dosis de descarga y las estrategias en la dosis de descarga es que si nuestro desfibrilador bifásico sabemos si da la descarga rectilínea o la da pulsada, pues tenemos una dosis de inicio. Pero básicamente es que si tenemos un desfibrilador que la dosis máxima que nos da es de 200, pues la primera es a 150 y las demás son a 200 y no tiene sentido ir haciendo un incremento
progresivo de 150, 180, 200, ¿vale? Si la primera no ha sido eficaz y el paciente persiste en un ritmo desfibrilable, la segunda automáticamente la subimos a la dosis máxima. Hay algunos desfibriladores bifásicos que ya están descargando a 360, ¿vale? Y por lo tanto la primera dosis sería a 200 julios y las demás a 360. Y en el caso de dudas, porque no sé qué desfibrilador me han traído, porque como estaba estropeado me han traído uno de recambio o me han traído uno nuevo, pues elijo la carga máxima y selecciono la carga máxima, ¿vale? Otra novedad en el 2021 es el cuando definimos el ritmo desfibrilable refractario, ¿vale? Previamente, hasta el 2015, establecíamos que el ritmo desfibrilable refractario era 5 desfibrilaciones, ¿vale? Un paciente que después de 5 desfibrilaciones persistía con un ritmo desfibrilable refractario. Bueno, ahora ya consideramos que es un ritmo refractario la tercera desfibrilación, ¿vale? Un paciente que después de la tercera desfibrilación persiste en un ritmo desfibrilable, estamos y tenemos que entrar en estrategia de paciente con ritmo desfibrilable refractario, ¿vale? Y el último punto de modificación a nivel de los ritmos desfibrilables en el 2021, en el cual, pues lo que os digo, ha habido bastante hincapié en cómo hacerlo, es en reducir los tiempos de pausa. Y para reducir los tiempos de pausa hay una maniobra que podemos hacer que es la precarga, ¿vale? Entonces, la precarga significa que yo llego donde un paciente que tiene una parada cardíaca por un ritmo desfibrilable, ¿vale? Entonces, lo desfibrilo e inicio la RCP. En ese ciclo de 2 minutos de compresiones que estoy haciendo, cuando voy a analizar el siguiente ritmo, ¿vale? Antes de realizar el análisis de ritmo, precargo el desfibrilador. Si ya he tenido un ritmo desfibrilable, ¿vale? En el segundo análisis de ritmo, precargo el desfibrilador. De manera que si lo tengo precargado y cuando miro al paciente, el paciente tiene un ritmo desfibrilable, ya inmediatamente aplico la descarga y evitamos esos 20 segundos de pausa. Y solo hacemos el tiempo de pausa estricto de mirar si el paciente tiene pulso y tiene un ritmo desfibrilable, ¿vale? Y eso supone reducir, ¿vale? De 20 a 5 segundos el tiempo de pausa en el análisis de ritmo y aplicar la compresión. Si estamos hablando de quitarle 15 segundos en cada ciclo al paciente de pausas, pues eso es muy importante y vamos a conseguir tiempos de RCP y porcentajes de RCP mucho más altos, con muchas más posibilidades de que pueda salir adelante, ¿vale? Por lo tanto, el fenómeno ese de la precarga, que no lo tenemos bien incorporado, ¿vale? En nuestra actuación, es algo que tenemos que incorporarlo como una medida a realizar e importante, ¿vale? Más cosas de las que nos hablan en el 2021, ¿vale? Luego todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Pondré lo que sería un poco el esquema de actuación en los ritmos desfibrilables, ¿vale? Para resumir todo lo que estoy diciendo, ¿vale? Es la utilización de la onda de capnografía para el control de la RCP de calidad, ¿vale? Entonces, en la capnografía en la RCP, pues tiene hasta 5 puntos de utilización, ¿vale? 3 sí que son claves. Uno es el confirmar la correcta colocación del tubo endotraqueal y que lo tengamos a nivel traqueal y que no lo tengamos en una intubación selectiva. Y otros para controlar la calidad de la RCP, de manera que si estamos con valores entre 15 y 20 de capnografía, estaríamos consiguiendo una... ¿Y esto por qué se ha pasado solo? Sí, es que no sé por qué se está pasando esto solo. Yo no lo he tocado. Vale. Entonces, en la capnografía, pues tenemos sobre todo confirmación, control de calidad de la RCP, pero en control de calidad de la RCP no solamente tenemos que fijarnos en que mantengamos esos niveles sobre 20 de end-tidal, sino que si veis en esta gráfica, ¿vale? De aquí, ¿vale? En esta gráfica, cuando estamos haciendo y vemos la curva, si el que está haciendo RCP disminuye los valores del end-tidal, quiere decir que se está cansando, ¿vale? Entonces, a la hora de determinar el cambio de reanimador, ¿vale? Que lo realizamos estándar a los 2 minutos cuando analizamos el ritmo y el pulso, pues
tenemos que fijarnos en la onda de capnografía, ¿vale? Y si en la capnografía ese reanimador estaba en unos niveles de 20 y empieza a caer la capnografía y cae a niveles de 16, hay que cambiar de reanimador aunque no hayan pasado 2 minutos porque se está cansando y se está agotando, ¿vale? Entonces nos sirve como control de calidad, pero no solo como valor absoluto, sino como valor evolutivo durante la RCP, ¿vale? Entonces, pues sería un poco aquí, ¿vale? A este nivel tenemos un reanimador y ese reanimador, su curva va bajando, cambiamos de reanimador y mirad lo que conseguimos con el segundo que no está cansado, ¿vale? Entonces, sería un poco eso, ¿eh? Este es el reanimador ha empezado aquí, va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está cansando. Cambiamos de reanimador, entra uno fresco, ¿vale? Y conseguimos unos niveles más óptimos, ¿vale? Y luego, a nivel de, como signo de vida, ¿vale? Pues evidentemente un aumento brusco del valor en tidal de la CO2 durante la RCP puede ser un indicativo de recuperación de la circulación, pero no se recomienda que se pare para analizar el ritmo y el pulso, salvo que tengamos algún otro signo de recuperación, sino que es un signo indirecto, ¿vale? Y muy probable de que el paciente esté recuperando el pulso, pero se recomienda completar esos 2 minutos, salvo que tengamos otro signo de vida, ¿vale? Y después otro de los puntos que en el 2021 se revisa es el papel de la ecografía y el POCUS durante la parada cardíaca para el diagnóstico y sobre todo de las causas y algunas de las causas especiales. Es especialmente útil para el taponamiento cardíaco y para el neumotórax, ¿vale? Y nos sirve también y podemos utilizarlo la dilatación de ventrículo derecho para el diagnóstico de TEP, pero tiene que ser una ecografía precoz, ¿vale? La dilatación de ventrículo derecho exclusivamente no es patognomónica de que tengamos un tromboembolismo pulmonar. El ventrículo derecho se dilata en todas las paradas cardíacas. Es una cámara de baja presión, ¿vale? Con un músculo cardíaco muchísimo menos potente que el del ventrículo izquierdo, y en todas las paradas cardíacas, si llevamos 10 o 15 minutos de RCP, se produce una dilatación por éstasis en el ventrículo derecho. Por lo tanto, la dilatación del ventrículo derecho no es patognomónica de TEP, es sugestiva de TEP en un contexto precoz de realizar la ecografía y con factores clínicos que nos sugieran que el paciente pueda tener factores de riesgo o circunstancias como para tener un TEP, ¿vale? Pero todas las paradas cardíacas, si hacemos una ecocardio cuando ya llevamos tiempo, ¿vale? En un porcentaje muy alto, nos vamos a encontrar que el ventrículo derecho está dilatado sin que la causa haya sido un tromboembolismo pulmonar. En el 2021 nos dijeron todas estas cosas, que nos dijeron bastantes, sin modificaciones prácticamente en las recomendaciones en cuanto a farmacología, ¿vale? Y luego en el 2022, pues en el Resuscitation, pues salió una actualización tanto en básica como avanzada de las recomendaciones. En avanzada, en esa publicación, en qué puntos he resumido, porque prácticamente se trataron algunos puntos que no tienen mucha trascendencia. Se centraron en ver algunos estudios que se habían realizado. Entonces, se habían realizado estudios clínicos en los que se había tratado con vasopresina, ¿vale? A la parada cardíaca en vez de con adrenalina, y en algunos estudios se introdujo también la administración de corticoides para ver si luego, a nivel de la recuperación neurológica de los pacientes, y el pronóstico neurológico era mejor, ¿vale? Entonces, estos estudios no han visto ninguna eficacia, ni la administración de corticoides intraparada para después mejorar el pronóstico neurológico, ni la vasopresina frente a la adrenalina en cuanto a mayor porcentaje de recuperación de circulación espontánea. Luego, en cuanto a la ecografía POCUS, hicieron también un poco una revisión y
son recomendaciones en las cuales sigamos realizándola para el diagnóstico de las circunstancias especiales, pero que se realice sin interrupciones en la RCP. ¿Vale? Otro análisis que se hizo es el valorar el control de la temperatura y la temperatura sobre todo orientada al control de la temperatura después de la recuperación de pulso. Entonces, se habían hecho estudios, sobre todo a nivel de extrahospitalaria, la administración de líquidos fríos durante la recuperación para bajar la temperatura. No se ha visto ninguna eficacia, ¿vale? Y lo único que se recomienda es que si el paciente cuando se recupera de la parada está en hipotermia, ¿vale? Que no se haga una recuperación de la temperatura, que se le mantenga en hipotermia, salvo que haya alguna contraindicación, porque sea un sangrado, y tengamos un paciente con sangrado y la hipotermia nos interfiera en ello, pero si no es un paciente que tenga ninguna contraindicación, que si el paciente está en hipotermia cuando se recupera, mantengamos la temperatura y que no lo calentemos, ¿vale? Que lo mantengamos en hipotermia. Y que si está por encima de 37,5 grados, sí que lo tratemos. ¿Vale? Que tratemos la hipertermia porque supone un aumento del metabolismo, del consumo cerebral y miocárdico de oxígeno y eso pues en el momento de la recuperación pues es perjudicial para el paciente. Y después en cuanto a lo que es el análisis de la ICP, la angioplastia después de recuperación de la parada cardíaca, ¿vale? En los pacientes de posible origen isquémico, pues si el paciente claramente tiene un ascenso del segmento ST, es indicación de ICP, pero si el paciente tiene un descenso de ST, no es una indicación emergente de coronariografía, sino que es una estabilización y después ya de haber hecho pruebas y de determinar si ese descenso del ST es primario o es secundario, sería un tipo 2, ¿no? Secundario a la situación hemodinámica, pues ya se decidirá en el hospital y en el centro de referencia si al paciente se le hace o no ICP. Y llegamos al 2023 y a las recomendaciones del 2023, que claro, ¿cuándo nos las sacan? En Navidades, para que nos la tomemos con las uvas, las recomendaciones. Ahí estaba yo traduciéndolas y resumiéndolas. Bueno, entonces, ¿qué nos dicen en el 2023? En el 2023, bueno, revisan todo el tema del ECMO, ¿vale? Y lo que dicen es que los estudios no son consistentes, no son comparables, que son pacientes hiperseleccionados y que, bueno, si lo tenemos disponible, que lo valoremos, pero que no se puede dar una recomendación al respecto. ¿Vale? Y lo que sí que en ese 2023 lo que hacen es recoger los resultados del estudio que ahora os presento, publicado en el New England, ¿vale? Y establecer las estrategias en función de los resultados de este estudio para la desfibrilación en ritmos desfibrilables refractarios, ¿vale? Entonces, tenemos un estudio publicado en el New England, ¿vale? Un estudio prospectivo, aleatorizado, con 405 pacientes. En principio entraron 450, pero 405 fueron los que participaron. Se hicieron 3 grupos de estudio que fueron realizados en Canadá por paramédicos, ¿vale? En el grupo 1 era el paciente con un ritmo desfibrilable refractario, o sea, 3 descargas refractario, ¿vale? Y esos pacientes se le hacía las recomendaciones que estaban establecidas, 3 descargas, administración de fármacos, todo según las recomendaciones que yo he puesto grupo de intervención clásica en referencia a que es el grupo en el que se hace lo que está en ese momento recomendado e indicado. El segundo grupo de intervención es un grupo de pacientes a los que después de la tercera descarga, ¿vale? Se le hace un cambio de vector. Cambio de vector es el cambio de la posición de los parches, que ellos lo denominan cambio de vector, ¿vale? Entonces, en estos pacientes, luego os pondré el vídeo de lo que fue el entrenamiento para los paramédicos de cómo tenían que hacerlo, ¿vale? En este grupo, después de la tercera desfibrilación, se ponen otros parches en posición antero-posterior. No se cambian los parches que tiene puestos, sino que se ponen unos segundos parches, ¿vale? Y ese es el protocolo. No es cambiar, sino que es poner unos segundos parches. La posición antero-posterior en el adulto,
¿vale? Que ahora luego la pondremos tanto en fotos como en el vídeo, es una posición de el electrodo, el vector anterior está a nivel precordial y el electrodo posterior se pone a nivel de la espalda debajo del ángulo de la escápula, ¿vale? Entonces esa es la posición anteroposterior de los parches. Por lo tanto, al paciente le ponemos unos nuevos parches, cambiamos la conexión al desfibrilador y continuamos haciendo el algoritmo desfibrilable, ¿vale? Con las mismas pautas de medicación y de RCP, pero con cambio de vector. Y el tercer grupo de intervención es la doble desfibrilación secuencial, ¿vale? Entonces, a este grupo de pacientes, ¿vale? Que ahora iremos describiendo, lo que se hace es se les pone unos segundos parches, esos segundos parches electrodos se conectan a un segundo desfibrilador, ¿vale? Y a partir de entonces, si el paciente persiste en el ritmo desfibrilable refractario, se le da una doble descarga en rápida secuencia que no es simultáneamente a la vez, ¿vale? Lo que se hace es que se carga el desfibrilador, ¿vale? Y los dos desfibriladores y se le administra por el mismo reanimador descarga, descarga, ¿vale? Ahora lo veréis en el vídeo. Entonces, de esos 405 pacientes, ¿vale? Pues bueno, son pacientes que lo que os digo fueron atendidos por paramédicos en Canadá, ¿vale? Los pacientes tenían una edad media de 63 años y el 84% eran varones. Como veis, el 58% recibieron soporte vital básico, ¿vale? Lo cual, evidentemente, es algo a lo que nosotros no llegamos. No sé si lo sabéis, yo lo hice en la última presentación en la que presenté los datos del OSCAR en 2022, el registro de parada cardíaca que tenemos a nivel nacional de todos los servicios para las paradas cardíacas extrahospitalarias. Entonces, el porcentaje global de pacientes que en nuestro país reciben soporte vital básico es muchísimo menor y desde luego los que se les pone un DESA no llega ni a una cuarta parte de los pacientes. El tiempo de respuesta, ¿vale? Medio fue de 7,4 minutos para lo que fue la asistencia en este grupo de pacientes. Como vemos, la distribución fue bastante homogénea, ¿vale? De los 405 pacientes, el 33% se le hizo la estrategia estándar de desfibrilación, al 35% se le hizo la estrategia de cambio de vector, cambiar los parches a posición antero-posterior, y al 31% se le hizo la doble descarga sincronizada con dos desfibriladores manuales. Vale, entonces, ¿qué resultados tenemos? Luego, aparte de estos resultados que os los pongo aquí, os pondré la tabla para que veamos los resultados más ampliados y más gráficos en una tabla. Aquí en el dibujo podéis ver lo que es la posición de los parches, la que os he descrito. ¿Vale? Entonces, se miró la supervivencia y el pronóstico neurológico después de 30 días de recuperación de la circulación espontánea de estos pacientes que se les había hecho la estrategia, ¿vale? Entonces, pues los resultados la verdad es que son muy potentes, ¿vale? Entonces, el grupo de la doble desfibrilación, la supervivencia de los pacientes es de un 30% y el grupo estándar con desfibrilación estándar, ¿vale? Refractaria es de un 13%, ¿vale? Entonces, los resultados tienen un índice y una potencia estadística que son muy altos, ¿vale? Si solo analizamos el grupo 2 de intervención, el por cambiarle los parches a posición antero-posterior frente a la estrategia estándar, también hay un aumento significativo de la supervivencia, ¿vale? Entonces, de un 13% a un 21,7% y es significativo. Después, aparte de la supervivencia, se analizó el pronóstico neurológico de esos pacientes, aquellos pacientes que se recuperaban y se incorporaban a una vida sin secuelas. Nosotros el pronóstico neurológico lo miramos con la escala CPC normalmente en nuestros registros, que es una escala parecida a la que ellos miden, que es el ranking, ¿no? Entonces ellos establecen un ranking en el que el paciente haga una reincorporación, sea menor de 2, ¿vale? Significa que se reincorpora a una vida normal sin necesitar ayuda ni soporte sanitario ni cuidados específicos. Entonces, el pronóstico neurológico
hay una mejoría significativa en el grupo de la doble descarga frente al grupo estándar, es significativo, o sea, el 27% de los pacientes se reincorporan sin secuelas a una vida normal frente al 11% en la estrategia estándar. Y en el grupo 2 no hay una mejoría significativa, aunque hay un aumento también de la mejoría del pronóstico neurológico, pero no es significativo, ¿vale? El 16% frente al 11%. En cuanto a lo que es la finalización de la fibrilación ventricular refractaria, cuando conseguimos que ese paciente que tenemos en fibrilación refractaria salga de ese estado de fibrilación refractaria, ¿vale? Pues en el grupo de la doble descarga, el 84% de los pacientes conseguimos que saliese del ritmo desfibrilable. En el grupo de cambio de vector, el 80% y en el grupo estándar un 67%, lo cual también es significativo en cualquiera de los dos grupos de intervención, tanto hacer el cambio de vector como hacer la doble descarga. ¿Vale? Y en cuanto a qué porcentaje de pacientes recuperan el pulso, pues también hay un aumento significativo. Por lo tanto, las conclusiones y las recomendaciones, ¿vale?, que se hacen en el 2023 es que si tenemos un paciente con una fibrilación ventricular refractaria después de la tercera descarga, hagamos una colocación de unos nuevos parches en posición anteroposterior y a partir de entonces hagamos la descarga en esa posición. Y si disponemos y tenemos la posibilidad de hacer una doble descarga, porque tenemos dos dispositivos, pues hagamos una doble descarga en rápida secuencia, ¿vale? Entonces ahora os... Una pregunta. ¿Y el estudio específico, supongo que deberían ser desfibriladores manuales? Sí, ahora os voy a poner el vídeo de lo que Pero fue el entrenamiento. El planteamiento que se recomienda es siempre combinando dos desfibriladores manuales. En principio, el estudio está hecho y la recomendación está hecha con dos desfibriladores manuales, pero ahora luego podemos hablar de qué es lo que nosotros podemos implementar en nuestro medio y cómo lo podemos hacer, siempre haciendo el sistema más eficaz de que sea no aumentar las pausas, ¿vale? Entonces voy a ver si ahora, Laura, a lo mejor necesito tu ayuda para poder ver aquí, vale. En vez de ver se ve ahora, vale. Esta es la tabla 2, ¿vale? Vale. Estos son los resultados, ¿vale?, de la tabla. Como podéis ver, están los tres grupos de intervención y aquí sale un poco más desglosado todo lo que fue la actuación, ¿no? El tiempo desde la llamada a la primera descarga, ¿vale?, que estamos en unos 10 minutos. El porcentaje de pausas pre y post-shock, ¿vale? Porque ellos, este estudio lo hicieron con dos tipos de desfibriladores, hicieron un control de la RCP de calidad y las pausas, el tiempo medio de compresiones, la profundidad, el porcentaje de la fracción de compresiones, o sea, el porcentaje de tiempo de RCP, que estamos en un 80%, ¿vale? Lo cual son unos niveles muy, muy óptimos. ¿Vale? Y el número de descargas de antiarrítmicos, que no hubo ninguna diferencia entre los grupos en cuanto a la administración de medicación o al número de descargas, ¿vale? Y luego, ahora os pongo un poco lo que fue el vídeo de cómo se diseñó lo del cambio de parches, cuándo hacerlo para minimizar las pausas, cuándo hacer la nueva colocación de los nuevos parches y cómo hacer la doble descarga sincronizada, ¿vale? ¿Qué es esto? La coreografía de la desfibrilación, ¿vale? Coreografía. 26, 27, 28, Okay, you 29, can stop 30. CPR. We're going to do our third rhythm analysis. Patient still in VF, back on the chest. We're charging. Cuando se hizo el estudio no estaban aplicando la Plates precarga. charged to 200. Everyone hands off. Shock delivered, back on the chest. Vale, entonces ahora aquí se After your 30 plantea en el primer compressions and grupo el 2 cambio de breaths, you're going to vector. roll the patient towards you. 5, 6, 27, 28, 29, 30.
¿vale? Cuando le toca el momento de las ventilaciones, aprovechando esa pausa, es cuando se realiza el cambio y se prescinde de las ventilaciones en esa administración. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aprovechan ahí las ventilaciones para para poner el control de impedancia para el RCP de calidad y colocar el precordial. Okay, I'm disconnecting the old pads, connecting the new pads. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop CPR. We're doing our fourth rhythm analysis. It's VF, continue CPR, charging again to 200. Okay, stop CPR. Everybody hands off. Shock delivered, continue CPR. Ahora en el segundo vídeo lo que hacen This es cómo video will hacer show la how to doble perform a descarga double sequential secuencial. defibrillation using two Zoll X series Okay, monitors. stop CPR. Let's analyze the rhythm. Patient is still in VF. Continue CPR. We're charging to 200. After your third shock has been delivered, prepare the second X series for double sequential. Okay, stop CPR. I'm clear, you're clear, everybody's clear. Third shock delivered. The patient's now in the dose VF double sequential arm of the study. After your 30 compressions and 2 ventilations, we're going to apply the posterior pad. Apply the posterior defib pad of the second monitor during the first compression pause. Remember to remove compression sensor. Roll the patient, please. Okay. After your next 30 compressions and 2 ventilations, we'll apply the anterior pad. Apply the interior defib pad of the second monitor during the second compression pause. Complete the full 2-minute CPR cycle. Okay, stop CPR. Analyze. The patient is still in VF. The first double sequential is going to be done. Continue CPR. Charge both monitors to 200. ¿Vale? Cuarta desfibrilación, cargan los dos. ¿Vale? Stop CPR. I'm clear, you're clear, everybody's clear. Shock 1, 1, shock 2. 2. ¿Vale? Continue CPR. Ese es el Complete the protocolo full que establece. 2-minute CPR cycle. Okay, stop CPR. Let's analyze the rhythm. Patient is still in VF. Continue CPR. Charge both monitors for the second double sequential shock. Okay, everybody hands off. I'm clear, you're clear, everybody's clear. Shock 1, shock 2. Continue CPR. Complete the full 2-minute CPR cycle. Vale. Abajo en la diapositiva tenéis la dirección donde está el artículo del New England, donde podéis verlo. Te pone para ver el vídeo y para ver la tabla, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacen la doble desfibrilación secuencial? Se cargan a la vez los dos desfibriladores, que en ese vídeo es con la estrategia antigua, en la estrategia actual en un ritmo refractario. Cuando yo voy a analizar el ritmo, ya precargo el desfibrilador, con lo cual aquí precargaríamos los dos. Y si el paciente tiene un ritmo desfibrilable es primera descarga y segunda descarga. Las damos una y otra, ¿vale? El mismo reanimador la da, pero lo que es en el vídeo no la hacen simultáneamente, sino que hacen 1, 2, ¿vale? La dan inmediatamente, pero no simultánea. Vale, a nivel de desfibrilación, esto es en el 2023, todo lo que añaden de cambios en la desfibrilación, ¿vale? Aparte de la estrategia de la precarga, pues añadir la estrategia de cambio de vector
siempre y si podemos hacer la doble desfibrilación secuencial, ¿vale? Y después, otras cosas que se analizan en estas recomendaciones del 2023, pues se analizan estudios que se han hecho con la administración de calcio durante la parada, ¿vale? Y se ha visto no solo que no produce beneficios, sino que incluso es perjudicial. Continuamos, ¿vale? Vamos a ver si después de esto, y ahora voy a poner los esquemas. Después hay unas diapositivas de los esquemas de un poco cómo haríamos la actuación, ¿vale? Acabo con lo del 2023. Estudios con calcio, no hay beneficio de la administración de calcio, incluso puede ser perjudicial y se queda limitado el uso del calcio para los pacientes con intoxicaciones por betabloqueantes, antagonistas del calcio o para los pacientes con hiperpotasemia, ¿vale? Luego también se miraron más estudios que se habían hecho con los esteroides, lo mismo que os he comentado antes, que no hay resultados de mejor pronóstico neurológico, que esa es la intencionalidad. Y luego en estas recomendaciones ya no me meto y no he extendido porque hay una parte muy amplia de recomendaciones para estrategias diagnósticas del pronóstico neurológico en la UCI, pero creo que se sale del sentido de esta sesión. Y luego también hay otra sección en las recomendaciones del 2023 donde dice donde habla de educación, implementación y hace una mención especial a la presencia de los familiares durante la RCP, ¿vale? Entonces dice que, bueno, la presencia de los familiares pues puede ser una estrategia de beneficio, lo que sería para la propia familia y el propio duelo, ¿no? El hecho de que puedan estar compartiendo, pero que los equipos que vayan a hacer pues, la intervención con RCP y presencia de la familia, pues que necesitan un entrenamiento específico en estas habilidades porque son situaciones, pues bueno, estresantes y que necesitan un manejo específico, ¿vale? Luego, un segundo. Vale, entonces, ahora aquí en cuanto a lo que es esquema y resumir, pues os he puesto aquí el dibujo de lo que sería la estrategia que seguíamos en el 2015, ¿vale? Y la estrategia recomendada en el 2021, ¿vale? Entonces, en el ritmo desfibrilable, en el 2015 hacíamos RCP, análisis de ritmo, desfibrilación RCP, análisis de ritmo, desfibrilación RCP, análisis de ritmo y después de la tercera descarga empezábamos con la administración de antiarrítmicos y de adrenalina. Con respecto a los antiarrítmicos, en el 2023 especifican que el antiarrítmico recomendado es la amiodarona. Independientemente de que el paciente, y esto lo especifican, que hasta entonces yo por lo menos no lo había leído, independientemente de que el paciente lleve tratamiento con amiodarona, ¿vale? Entonces, aunque sea un paciente con tratamiento crónico con amiodarona, ese es el antiarrítmico recomendado. Y solamente se deja la lidocaína para aquellos pacientes con algunas causas especiales o circunstancias especiales o protocolos específicos de servicio, ¿vale? En el 2021, ¿qué estrategia implementamos para mejorar la actuación y disminuir las pausas? Pues introducimos, ¿vale? Lo que es el tema de la precarga, ¿vale? Entonces, después de la primera descarga, cuando realizamos el segundo análisis de ritmo, ¿vale? Antes de hacer el segundo análisis de ritmo, precargamos el desfibrilador para que si el paciente continúa en un ritmo desfibrilable de parada, administremos inmediatamente y nos quitemos esos 20 segundos de pausa, ¿vale? Y siempre a partir de entonces vamos a hacer la precarga mientras hayamos tenido previamente un ritmo desfibrilable, ¿vale? Y ahora, en el 2023, ¿qué cambio introducimos? Vale, pues en el 2023, en lo que sería nuestro esquema de actuación, ¿vale? Introducimos el cambio de vector, ¿vale? El poner un segundo paquete de electrodos en posición anteroposterior
después de la tercera descarga, ¿vale? Entonces, paciente, tercera descarga, situación refractaria, identificamos la situación refractaria, administramos los fármacos correspondientes, ¿vale? Cambiamos los parches con esa estrategia que hemos visto en los vídeos de aprovechar la administración de las ventilaciones para poner el parche en posición posterior y minimizar las interrupciones, ¿vale? Y cuando vamos... Por favor, ¿podéis poner en silencio los micros? Vale. Y cuando vamos a analizar el cuarto análisis de ritmo, hacemos precarga y continuamos con la desfibrilación y el protocolo desfibrilable. Después de la quinta desfibrilación, administraríamos la segunda dosis del antiarrítmico, ¿vale? A un 50% de la dosis con respecto de la primera. Si establecemos y podemos conseguir la doble estrategia de desfibrilación, pues haríamos lo mismo, colocaríamos otros parches en posición antero-posterior y a partir de entonces haríamos doble descarga secuencial continuada en cada una de las descargas. Vale. Con respecto a lo que se evalúa, bueno, tercer punto, en las recomendaciones y un poco resumiendo, porque las recomendaciones en situaciones especiales son muy amplias, pero resumiendo alguna de las cosas específicas, ¿vale? Pues tenemos que se hace énfasis, ¿vale? En las recomendaciones del 2021, en que una vez que tengamos bien organizada la parada, ¿vale? Prioricemos el reconocimiento de y tratamiento de las causas reversibles que pueden ser circunstancias especiales, ¿no? Entonces nos hablan en cuanto a la hipovolemia, específicamente y diferencialmente de la hipovolemia en el contexto de parada cardíaca traumática frente a no traumática, ¿vale? Vale, entonces lo que sería un poco la estrategia de desfibrilación y cómo ha ido evolucionando, ¿vale? Tenemos la estrategia estándar, que es la del 2015, que es el grupo de control de este trabajo del New England, ¿vale? No puedo nada. En el cual a la estrategia estándar pues es desfibrilar a la dosis máxima y después de la tercera descarga damos el antiarrítmico. Lo que he comentado es que el antiarrítmico de elección es el amiodarona, ¿vale? Aunque el paciente esté en tratamiento con amiodarona. Y solamente dejamos la lidocaína para algunas causas especiales de parada cardíaca y para protocolos de parada cardíaca locales que podamos establecer, ¿vale? Pero no da ninguna recomendación específica de cuándo hacerlo. Luego, si te vas a causas especiales, pues en alguna de las causas especiales se habla del uso de la lidocaína en vez de la amiodarona, pero no es algo que haya ningún estudio que lo pueda refrendar ni respaldar. ¿Vale? En el 2021, en la estrategia del 2021, lo que hacemos es mejorar con la precarga el administrar y disminuir los tiempos. Entonces, cuando ya tenemos un ritmo desfibrilable, en los siguientes análisis de ritmo, antes de parar para analizar el ritmo, vamos a precargar el desfibrilador a la dosis máxima para que si el ritmo es persistente, desfibrilable, administremos inmediatamente la descarga y nos evitemos esos 20 segundos de pausa que supone reiniciar, cargar, parar, descargar y volver a reiniciar. ¿Vale? Y como estrategia, ¿vale? Que dejaríamos en el 2023, pues la estrategia sería implementar la precarga en todos los análisis de ritmo después de haber tenido un ritmo desfibrilable y después de la tercera descarga, aparte de administrar los fármacos, ponemos unos segundos parches en posición anteroposterior, ¿vale? Aprovechamos la pausa de la ventilación para la colocación del parche en posición posterior y evitar más pausas de las estrictamente necesarias, ¿vale? Y a partir de entonces continuar con la estrategia, pero con desfibrilación en posición anteroposterior. Y si tenemos o podemos y es factible tener dos aparatos
para poder hacer 2 descargas consecutivas, pues haríamos la precarga de los 2 aparatos y las 2 descargas consecutivas. Evidentemente, esto son circunstancias y situaciones muy específicas donde vayamos a poder disponer de esos 2 dispositivos. Luego, si queréis, al final, cuando acabemos, podemos hablar un poco de alguna estrategia que se ha establecido en algún paciente y yo creo que es algo que podríamos nosotros tener o plantearnos, ¿no? Porque salvo que tuviésemos de refuerzo pues una unidad de VIR, el soporte vital avanzado, no vamos a disponer habitualmente de 2 desfibriladores manuales como la mayoría de los servicios. Vale. Situaciones especiales y revisando y reduciendo a algunas situaciones especiales, lo que desde el 2021 al 2023 no se ha hecho ni se ha dicho nada específico. Bueno, tenemos la hipovolemia, diferenciar la hipovolemia traumática de la no traumática y el tratamiento, bueno, que ya sabéis y que está establecido en el algoritmo de trauma de tratamiento de la causa simultáneamente o incluso preferente sobre la RCP. ¿Vale? Otra de las recomendaciones en las que en el 2021 se hablaron de cambios, ¿vale?, fue en la anafilaxia. ¿Vale? En la anafilaxia, el protocolo que ha salido a nivel del RC se hizo conjuntamente con la Sociedad Europea de Alergia, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aparte de, por supuesto, la retirada o suspensión del agente desencadenante, ¿vale? Pues la administración de adrenalina intramuscular, 0,5 miligramos, con repetición de la dosis a los 5 minutos si no hay respuesta. Y a los 5 minutos de la segunda dosis, si no hay respuesta, pasaríamos a la administración de adrenalina endovenosa. Lo que pasa es que hay una notificación en antes de administrar la adrenalina endovenosa, es que si el paciente es refractario a la situación de administración de adrenalina intramuscular después de la segunda dosis y el paciente lleva betabloqueantes, se recomienda poner el glucagón como antídoto de los betabloqueantes que puede estar pues impidiendo la acción de la adrenalina, ¿vale? Por lo tanto, tenemos el glucagón como antídoto para la intoxicación por betabloqueantes, para la intoxicación por antagonistas del calcio, ¿vale? Y para los pacientes con anafilaxia refractaria si están tomando betabloqueantes. La dosis que aquí os he puesto es la dosis que se recomienda a nivel de antídotos, son 50 microgramos por kilo, que más o menos para 70 kilos suelen ser 3,5 miligramos, ¿vale? Se pone endovenoso en 5 minutos, ¿vale? Y sobre todo los efectos secundarios endovenosos suelen ser las náuseas y vómitos. Si no hay respuesta a los 10 minutos, se puede repetir una segunda dosis, pero el máximo de glucagón endovenoso, la dosis máxima son 10 miligramos, ¿vale? Y si hay respuesta clínica, porque el paciente mejora la tensión o mejora la frecuencia cardíaca, se puede poner una perfusión de glucagón, ¿vale? Hasta que el efecto de los bloqueantes por su vida media haya cedido, ¿vale? Entonces esta sería un poco la dosis que tendríamos y un poco las necesidades farmacológicas que necesitaríamos tener para tratar los efectos secundarios de los betabloqueantes que estén produciendo cambios significativos o en una situación de anafilaxia refractaria. Vale. Por supuesto, si el paciente no lleva betabloqueantes y es refractario a 2 dosis intramusculares, pues entonces ya pasaríamos a la administración endovenosa y la administración endovenosa de adrenalina sería poner o bien una perfusión de adrenalina a la misma dosis que ponemos la noradrenalina o bien administrar microbolos de adrenalina entre 20 y 50 microgramos. Otras situaciones especiales que se tratan, se especifican y tienen un algoritmo específico, ¿vale? ¿Qué hago aquí en la sala de espera? ¿Los admito? A ver, no sé, vale. ¿A dónde le doy? Ahora. Aquí, vale. Aquí.
Vale. Vale, entonces, en las situaciones, en otras de las situaciones, ahora esto se ha puesto más pequeño al ponerlo así. Vale, es la hiperpotasemia y diferentes alteraciones. ¿Dónde? Ah, vale. Vale. Entonces, en la hiperpotasemia, ¿vale? Se especifica hiperpotasemia moderada, niveles hasta 6,5 de potasio, ¿vale? Recomendación hacer electro y la administración de tratamiento va a ir en función del electrocardiograma, ¿vale? De manera que si no hay alteraciones en el electrocardiograma, vamos a dar tratamiento con glucosa e insulina y tratamiento para eliminarlo, ¿vale? Y tenemos aquí el ciclosilicilato de circonio, ¿vale? Que es muy caro, ya os lo digo. Y las resinas de intercambio iónico, que es el resin calcio, que es más barato, pero que tarda 24 horas en hacer efecto frente al otro que empieza a actuar en menos de 2 horas. En el caso de que aparezcan alteraciones eléctricas con cualquier nivel de potasio, con hiperpotasemias moderadas o severas, empezamos con la administración de calcio, ¿vale? Para protección miocárdica. Se recomienda, habiendo alteraciones eléctricas y habiendo, sobre todo, arritmias o situaciones de parada, que la administración sea de cloruro cálcico, porque es más rápido en actuar que el gluconato cálcico, simplemente por un problema de inicio de acción. El gluconato cálcico se tiene que metabolizar y tarda más en hacer efecto, ¿vale? El equivalente de gluconato cálcico, si no disponemos de cloruro cálcico, son 30 mililitros, ¿vale? Y luego, si hay alteraciones eléctricas y el paciente está vivo, se recomienda también la administración de salbutamol, ¿vale? Salbutamol en aerosoles, no endovenoso, y a dosis altas de 10-20 miligramos, que por estimulación del receptor beta 2, pues reduce los niveles de potasio. En el caso de hiperpotasemia severa con parada cardíaca, pues la administración es cloruro cálcico, glucosa e insulina en bolo y bicarbonato 1 molar. Vale. La hipotermia y la hipotermia severa es un algoritmo muy específico y especialmente en los equipos de rescate, cuando la hipotermia se produce con los rescates. Tenemos que tener una comprobación de temperatura central, ¿vale? Y que en nuestro caso pues podría ser la temperatura esofágica, ¿vale? Y si el paciente está por debajo de 30 grados de temperatura y está en parada cardíaca por asistolia, se hace RCP, calentamiento y se traslada al paciente con RCP continuada, ¿vale? Pero no se administra ningún tipo de droga, no se administran fármacos. La adrenalina por debajo de 30 grados no la vamos a administrar. Si llegamos y recuperamos el paciente de temperatura a 30 grados, entre 30 y 32 grados, empezamos la administración de adrenalina, pero con el doble de intervalo de dosis. En vez de cada 3-5 minutos, cada 6-10 minutos. Y si el paciente está en un ritmo desfibrilable en hipotermia, ¿vale? Por debajo de 30 grados se hacen 3 descargas consecutivas y si persiste en un ritmo desfibrilable se hace RCP, calentamiento y no se vuelve a desfibrilar, ¿vale? Hasta que lleguemos a temperaturas de 30 grados. Llegamos a temperaturas de 30 grados, sí que volveríamos otra vez. Y por encima de 34 grados no hacemos ningún tipo ni de modificación de la RCP ni hacemos calentamiento del paciente, porque de hecho la hipotermia es protectora. Solo haríamos calentamiento para calentar al paciente hasta 32-34 grados. Luego las avalanchas tienen también un protocolo específico. Antes se miraba cuando sacábamos a un paciente que había estado sepultado, pues se establecían los niveles de RCP según el tiempo y según el grado de potasio, pero eso ahora mismo se ha eliminado. Se considera que la parada va a ser sobre todo de origen respiratorio, por eso en el rescate se recomienda inicialmente dar 5 respiraciones y después empezar con la RCP. Si el tiempo es menor de 60 minutos, la RCP en principio sería convencional y se considera que es fútil
la RCP y que por lo tanto no habría que hacerla si el tiempo de enterramiento es mayor de 60 minutos y hay evidencia de obstrucción de la vía. Luego, la última de las recomendaciones, ¿vale?, en las que se vuelve a hablar en el 2021 es en la gestante, ¿vale? Entonces, la gestante por encima de 20 semanas, en la cual la RCP tiene que ir acompañada de las compresiones torácicas de desplazamiento lateral uterino y los tiempos en los que por segunda vez se vuelve a recomendar la histerotomía de emergencia, ¿vale?, pues serían de 4 minutos. De manera que a la paciente se le va a aplicar el protocolo estándar con los fármacos estándar, solo que las compresiones torácicas sí o sí tienen que ir acompañadas de desplazamiento lateral uterino, y si a los 4 minutos no ha habido recuperación del ritmo, entonces estaría indicada la histerotomía. En soporte vital básico, ya finalizando, pues lo que se habla y se recomienda es, desde el 2021 se deja un poco, y ya no creo que se vaya a modificar mucho, cuáles son las compresiones de calidad, las ventilaciones de rescate que se habían eliminado durante toda la época del COVID, vale, pues ahora lo que se dice es que si lo podemos hacer y no hay un problema de seguridad, que las hagamos, y especialmente si somos sanitarios. Si no estamos capacitados o tenemos un problema de seguridad, pues entonces hacemos compresiones torácicas ininterrumpidas. Lo que se recomienda es que como mínimo en el 2022, que es cuando especifican un poco más, que consigamos por lo menos unos tiempos de RCP del 60%, ¿vale? Que se realice un entrenamiento al personal, a los reanimadores habituales, y que en el caso de los ahogados, ¿vale?, pues se establece una estrategia, como os he puesto ahí el algoritmo, pues un poco como en los niños. 5 respiraciones de rescate, si puede ser con oxígeno, reevaluar la situación y si lo ha recuperado, pues empezar con la RCP. ¿Vale? Y luego, en el 2023, yo os lo he resumido, pero es que hay como 6, 7, 8 páginas en las que hablan del soporte vital básico en el ahogado, sobre todo para los rescatadores. ¿Por qué? Pues porque previamente lo que se había dicho en el algoritmo es que los rescatadores sacaran a las personas y los reanimaran fuera del agua, y entonces ahora la verdad es que hay, no sé, un discurso ahí muy, muy largo para decir que las 5 respiraciones iniciales se las pueden dar en el agua, ¿vale? Y luego que cuando los están evacuando en el bote o en la embarcación que los evacuen, si el rescatador está entrenado, pues que le haga RCP, ¿vale? Y que solo las compresiones, sin ventilaciones, pues en las mismas circunstancias que el soporte vital básico, que no sea por ahogamiento, y que se le ponga el DEA y se continúe la reanimación con alta concentración. O sea que hay mucho párrafo y mucho estudio y mucha filosofía, pero verdaderamente tampoco nos dicen nada extraordinario, ¿vale? Pues nada, un poquito ya con esto finalizo, que vemos que hasta los animales se han incorporado a la RCP. Parece que entonces hay muchos cambios para el 2024, ¿vale? Y ahí, si queréis ahora, pues ya hacemos preguntas y un poco hablamos de alguna circunstancia que hemos hecho y que me han planteado algunos compañeros de hacer la doble desfibrilación, en nuestro caso, que sería si tenemos la posibilidad de hacerlo con un DESA y con un desfibrilador manual, ¿vale? Entonces, yo creo que una vez hechas las recomendaciones que tenemos y vistos los resultados, que verdaderamente son abrumadores, los resultados, el mejor pronóstico neurológico del paciente, si tú al paciente le colocas los parches en posición anteroposterior con tu desfibrilador manual, ¿vale?, y dejas el DESA para los parches en la posición previa anterolateral, si tú enciendes el DESA para hacer un análisis de ritmo, cuando tú vas a hacer la precarga para hacer el siguiente análisis de ritmo, él va a detectar un ritmo desfibrilable porque tú estás haciendo RCP. Entonces, si el DESA está cargado
y tú has precargado tu desfibrilador y cuando paras el paciente está en un ritmo desfibrilable, pues puedes hacer las 2 descargas. Lo que pasa que los DESAs, que sepáis, ¿vale? Que la preprogramación que tienen para las descargas, ¿vale? Es algo que decide la marca, pero que se puede modificar, ¿vale? Y lo digo porque yo en el congreso de RCP modifiqué la dosis de descarga con el representante de Baleares de una marca, porque habían decidido que el primero era a 100, no sé en qué, digo, pues si las recomendaciones son 150, no me puedes dar ninguna a 100, entonces se modificó, pero había un desfibrilador por ahí, un DESA, que recomendaba menos. Entonces, tendríamos que saber nuestros DESAs a qué dosis están preprogramados, pero normalmente están preprogramados a 150. Entonces estaríamos haciendo doble descarga secuencial, pero sería uno a 150 y el otro a 200. Es prácticamente, salvo que tengamos un VIR como refuerzo, la única manera de que podemos hacer en el medio extrahospitalario una doble descarga secuencial, porque va a ser difícil que tengamos 2 a la vez, pero bueno, es factible. Es decir, tú, como sí o sí vas a tener que poner parches en posición antero-posterior y pasar el manual antero-posterior, si existe esa posibilidad de poder hacer la precarga de los 2 con el DESA, ¿vale? Sin retrasar no sería una opción. ¿Y por qué si en el estudio de los 3 grupos, en el segundo grupo aparecía que era en la posición antero-posterior, ¿por qué no de entrada ya se pone la aplicación antero-posterior de los parches en los desfibriladores manuales? Claro. Sin esperar a que sea refractario. Vale. En principio, ellos siguen, aunque hagan esta recomendación, siguen recomendando que la posición estándar que pongamos sea la anterolateral, ¿vale? Porque la proporción de fibrilaciones ventriculares refractarias es baja. Entonces, tú haces un tratamiento y una estrategia en el paciente que es refractario, pero no ha habido ningún estudio en el que podamos decir que parches anterolateral versus parches anteroposterior genere menos porcentaje de fibrilaciones refractarias. Eso no lo tenemos, ¿vale? Y de hecho, sí que hay estudios en cardioversión, ¿vale? En los que se ponía en la cardioversión la posición anteroposterior pensando que la aurícula, el ventrículo estarían mejor y no se ha demostrado que sea más eficaz que la anterolateral. Entonces, como no hay ningún estudio que demuestre que la anterolateral sea más eficaz que la anteroposterior en situaciones de no refractariedad, nos dicen que esta es la estrategia para esto, pero no se recomienda de entrada ponerlos en posición anteroposterior, ¿eh? Vale, lo que comentaban aquí era un poco eso. La pregunta que habían hecho aquí era si poníamos directamente de entrada en posición anteroposterior en vez de en posición anterolateral. En principio de entrada ponemos en posición anterolateral y en caso de refractariedad cambiamos y como hemos visto en el vídeo, paramos cuando vayamos a administrar, aprovechando la mínima pausa de las ventilaciones para poner el parche posterior. ¿Vale? Si ahora queréis levantar la mano para poder un poco organizar las preguntas que tengáis. Habíais hecho una pregunta sobre Lucas, ¿vale? Entonces, lo que reiteran y siguen diciendo en todas las recomendaciones en cuanto a las compresiones mecánicas frente a las manuales es que no se ha visto ningún beneficio, ¿vale? Y que para ponerlo en esto hay que hacer una estrategia de colocación de manera que no suponga para el paciente que se va a quedar 2 minutos sin RCP. Lo que dicen en las recomendaciones es que los dispositivos están bien y evidentemente están para usarse y sobre todo en las RCPs prolongadas cuando tengas que hacer transporte, pero que la estrategia del equipo es que se tiene que colocar con la mínima pausa posible, ¿vale? Entonces, si colocar inicialmente un Lucas, como es una decisión que se toma en algunas unidades por lo que a mí me han comentado, ¿vale? No puedo decir más que lo que a mí me han comentado, es que si tú llegas donde un paciente que está en parada
no empiezas la RCP y retrasas el inicio de las compresiones para colocar un dispositivo, eso es perjudicial para el paciente. ¿Vale? Entonces yo creo que es un dispositivo que es una mano más, dado que son los equipos, pues están limitados en cuanto al número de personas, pero que hay que ponerlo cuando ya hemos hecho las acciones principales de empezar con la RCP, de tenerlo todo organizado, de la estrategia de tener todo nuestro algoritmo en marcha y después ver de qué manera lo colocamos, minimizando las pausas. Se puede poner la parte posterior en el momento que analizas el ritmo, aprovechar ese momento, reiniciar la RCP y después dejar el resto ya colocado y medido para que sea la minimización. Pero la estrategia de llegar y colocar el Lucas y retrasar el inicio de la RCP, eso en principio es un tiempo en el que ya estamos llegando nuestras medias de actuación, las que tenemos de llegada en el registro OSCAR, ¿vale? Del soporte vital avanzado, estamos en más de 10 minutos. Si además de eso dejamos al paciente 2 minutos más sin RCP, pues verdaderamente creo que de inicio no es justificable el ponerlo. Después, cualquier estrategia en la que tengamos unas manos más libres y podamos evitar el agotamiento del equipo y optimizar y mejorar las compresiones, me parece correcta, pero que hay que hacerlo como todas las técnicas que supongan una pausa en las compresiones, organizadas para hacerlo durante el menor tiempo de pausas y juntar diferentes estrategias de pausas para no hacer una sola cosa a la vez. Comentando que se va a incorporar, que hay en 6 unidades que se ha incorporado el nuevo dispositivo de compresiones. Estamos hablando de los dispositivos de compresiones torácicas, ¿vale? Y que, en cuanto a su uso, y parece, bueno, ahora en 6 unidades, que aparte del Lucas está el otro cardiocompresor que parece o aparentemente un poco menos lesivo en cuanto a la caja torácica, pero que lo tendremos que ver con el tiempo. ¿Vale? Eso es lo que ha apuntado Juan Luis. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien Sí, yo quiera? quiero hacer una sí. pregunta. Yo tengo una, Mira, y es que dos la mía, perdón. A ver. A ver, uno en uno, por fin. Vale, a ver. Dolores. Sí, Venga. la miodarona es siempre después de la tercera descarga, porque yo tengo hábito de ponerla después de la primera. Bueno, se aconseja 3 descargas antes de poner la miodarona. Es mi pregunta. Sí. Literalmente se dice que la miodarona se pone después de la tercera descarga, sea consecutiva o no. O sea que esa sería la indicación de administración de la miodarona. Tercera descarga, sea consecutiva o no, porque a veces el paciente siempre está en un ritmo desfibrilable o no, pues después de la tercera descarga es cuando administraríamos el bolo de amiodarona de 300 miligramos. Vale, hay una pregunta en el chat también que pone una duda sobre el oxígeno y en pacientes intubados o con supraglóticos. Si se les ventila con balón resucitador, con la descarga, ¿qué tenemos que hacer respecto a la fuente de oxígeno? Vale. Entonces, en cuanto a lo que es el tema del oxígeno, lo que específicamente dice que esto está en el 2021 especificado dentro de una de las cuestiones que analizan y plantean, ¿vale? Lo que pasa que luego no todo lo que se ve en las recomendaciones, todo lo que es el course, en el que se analizan diferentes preguntas, luego en el resumen ejecutivo se ponen las más significativas. Entonces, lo que se pone específicamente sobre el oxígeno es que en la administración con mascarilla tiene que alejarse 1 metro. Si el paciente tiene dispositivo supraglótico, no hay que quitar ni alejar el oxígeno y solamente ni con la intubación tampoco. Pero si el balón resucitador, la válvula unidireccional, en vez de ser de salida superior, es de salida lateral, hay que dirigir la salida del balón resucitador hacia la dirección en la que no esté el pecho. Eso es lo que dicen con respecto al oxígeno y la desfibrilación. No hay que separar el ambú, no hay que quitar la toma de oxígeno
pero si la salida del ambú es lateral, entonces hay que desviar esa salida que no vaya hacia el tórax, pero nada más. Vale. Hola, ¿se me oye? Sí, sí. Hola, Isabel. Sí. ¿Me escuchas? Soy Eduardo. Te escucho, Eduardo, te Nada, escucho. nada, muy bien. Es que había levantado la mano, pero no sabía cómo poder entrar en locución. Una cosita, sí, simplemente para refrendar que efectivamente la doble desfibrilación, afortunadamente, este verano pasado nos dio un gran éxito el día 28 de octubre del 2023. Un hombrecito de 57 años tuvo a bien volver a la vida después de 70 minutos de una RCP con un megacode, con una desfibrilación refractaria, y gracias a que estuvo la policía local desde el primer momento con nosotros, utilizamos efectivamente su DESA y nuestro monitor manual. El paciente, después de 70 minutos de RCP, llegó a la sala de hemodinámica, se le hizo un cateterismo urgente y puedo decir que el hombrecito está sano y salvo en su casa sin ninguna focalidad neurológica. Por tanto, he de decir que la doble desfibrilación fue efectivamente un éxito. Sí, ha habido dos pacientes que yo tengo conocimiento que los equipos lo habéis hecho y yo creo que es una opción. Tú tienes al paciente y ya lo tienes con los dobles parches y entonces ponerlo y el poder hacer la precarga, pero yo creo que es importante. Y de verdad, no os olvidéis de la precarga, ¿vale? La precarga en los ritmos desfibrilables refractarios le quita 15 segundos de pausa al paciente cada 2 minutos, ¿vale? Y 15 minutos acumulados de compresiones es mucho tiempo de perfusión y de mejorar la perfusión del miocardio, ¿vale? Entonces, yo creo que todas estas estrategias que podemos implementar de la precarga, del cambio de vector y si tenemos un DESA, conectarlo, que haga el análisis en la precarga, lo va a hacer y te va a detectar un ritmo desfibrilable sin ningún problema y poder hacer la doble descarga, yo creo que son posibilidades que pueden hacer que esos pacientes que se nos quedan en una fibrilación refractaria y que te quedas con muy mal sabor de boca, pues a lo mejor consigamos, verdaderamente el estudio, los resultados son muy potentes, pasar de un 13% a un 35% de supervivencia y de buen pronóstico neurológico y sacar a los pacientes en mucho más porcentaje, de un 70 a un 65% de la situación refractaria. Muy bien, gracias. Isabel, yo tengo dos preguntas. Sí. Mira, una es que en la hipotermia severa has comentado que hay que hacer 3 desfibrilaciones consecutivas, pero en el documento pone 2. Entonces no sé cuál es el número de desfibrilaciones definitivo que hay que dar. Y la otra es que... Perdona, no te he entendido la pregunta, Marcos. En la hipotermia severa, sí, por debajo de 30 grados, has comentado que hay que dar 3 desfibrilaciones. Pero consecutivas. En el PowerPoint, sí, pero en el PowerPoint pone 2. Entonces, no sé cuál es el número. Ah, no, pues entonces debe ser un error. Si está en fibrilación ventricular por debajo de 30 grados, son 3 descargas consecutivas. Y si después de la tercera sigue en un ritmo desfibrilable, RCP continuada, calentamiento y no vuelves a desfibrilar. Vale. Y luego, en el caso de, para realizar la doble descarga o el cambio de parches, has dicho que después de la tercera descarga, pero si son 3 descargas consecutivas como en la amiodarona, también si son se considera... 3 descargas consecutivas, es una situación refractaria. Vale, de acuerdo, gracias. Sí, sí. Si es presenciada monitorizada y haces 3 descargas consecutivas, como hemos dicho, con la estrategia al menos de 1 minuto, es una situación refractaria. También pasaríamos a poner parches en posición anteroposterior. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, Isabel, tenemos aquí una duda. Bueno, tenemos varias. Tú estabas hablando de 3 descargas consecutivas cuando el cambio a ritmo desfibrilable es un cambio presenciado, digamos, presenciado y monitorizado. No hemos entendido bien. Después de estas 3 descargas consecutivas, ¿se administra la amiodarona o no? Sí. La amiodarona se administra después de 3 descargas consecutivas o no. O sea, después de la tercera descarga, sea consecutiva o no, se administra la amiodarona.
Vale, pero cuando estamos hablando de las 3 descargas consecutivas en una parada en un ritmo presencial desfibrilable, administramos amiodarona y después de la tercera descarga administramos adrenalina y la segunda dosis de amiodarona la que corresponde, ¿correcto o no? Vale. Después, en la parada presenciada monitorizada, si el paciente persiste en un ritmo desfibrilable, iniciamos la RCP y administramos la amiodarona. Y ponemos los parches, o el segundo parches, en posición anteroposterior. Esa sería la estrategia en la presenciada monitorizada. Pues muchas gracias, ¿vale? Nada, fenomenal, Isabel, muchísimas gracias. Vale, adiós. Isabel, Nada. Isabel, una presentación fantástica, Isabel, enhorabuena. Nos ha servido mucho tus conocimientos. Muchas Isabel, gracias. había hecho una pregunta sobre las gafas nasales como preoxigenación cuando se ventila con ambú. Vale. Bueno, en principio, cuando hay en la ventilación con ambú, ¿vale? La preoxigenación se considera para mantener al paciente mientras estamos intubando, ¿vale? Entonces, si vamos a intubar a un paciente, en la preoxigenación con FIO2 100%, con el dispositivo que tú establezcas. En principio, si es una secuencia de intubación rápida, no deberíamos ventilarlo, deberíamos solo oxigenarlo, salvo que esté en una situación de hipoxia severa, ¿vale? Si el paciente lo vamos a preoxigenar sin situación de hipoxia, lo preoxigenamos con oxígeno 100% y después pasamos a lo que sería la intubación. Si el paciente está hiposémico y tenemos que ventilarlo, ¿vale? Lo ventilaríamos. Y lo que se recomienda es que mientras estemos haciendo los intentos de intubación, el paciente mantenga un flujo de oxígeno continuo a través de las gafas nasales, para que todo lo que es la atmósfera en la vía aérea, ¿vale?, esté oxigenada. Vale, gracias, era por eso. Gracias. Y gracias por todo lo demás, ¿eh? Muy bien. Vale. Muy bien. Perfecto. Pues si no hay ninguna cosa más, ¿vale? Damos por finalizada la sesión, ¿vale? Muchas gracias.